Buenas noches, es un placer estar en este evento del capítulo ARRAE de Paraguay. Un poco desde EPTA lo que queríamos presentar es las soluciones que tenía EPTA para trabajar con CO2 en climas cálidos. Antes que nada, a mí me gustaría mostrarles dos slides muy rápidos de algo que ya sé que ustedes manejan, que han visto, pero que es interesante charlar. ¿Por qué vamos a hablar de CO2 y por qué estábamos hablando de CO2 en este evento? Básicamente, ustedes se recordarán, hay determinados hitos, como fue en 1987 el Protocolo de Montreal, el cual se ocupaba de cómo afectaba a la capa de ozono la labor del hombre. Después, en 2005, el Protocolo de Kioto empezó a poner foco en lo que era el efecto invernadero, el aumento de temperatura global. Y en 2015, con el Acuerdo de París, lo que tenemos es ya una firma universal de los países comprometiéndose a que las emisiones de gases de efecto invernadero no produjeran un aumento de temperatura muy por encima de 1,5 grados. Si ustedes ven el gráfico que estamos viendo en este momento, está la evolución desde 1960 hasta el 2020 registrado de cómo fue cambiando el tema del aumento de la temperatura global, y lo que está marcado con la línea de punto es el límite de 1,5 grados que se fijó como punto máximo para evitar que haya problemas mayores en el medio ambiente. Todo esto lo que produce es que se generen marcos de referencia y globales. Cada país tiene distintas acciones en base a mejorar este aspecto. En Europa está la organización, la EFEGAS, en Estados Unidos la SNAP, que es la que maneja la regulación de gases refrigerantes, y normalmente se va evolucionando a distintos compromisos que van tomando los países. Actualmente vemos en Estados Unidos se está hablando de una revolución energética, generación libre de huella de carbono en el 2035, generación eléctrica libre de huella de carbono en el 2035. Se habla también de un camino irreversible hacia una economía de huella de carbono cero en el 2050. En Estados Unidos, toda la economía en el 2050 libre de huella de carbono. China habla de que en el 2060 ellos van a tener una economía libre de huella de carbono. China el día de hoy está hablando que en los próximos 10 años tiene programado sacar de servicio 600 generadores de electricidad con combustible fósil. La Unión Europea como objetivo para el 2030, desde lo que es el 1990 a 2030, una reducción del 55% en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Esto un poco los países principales. Nosotros desde Sudamérica siempre nos preguntamos en dónde estamos, si realmente cómo nos afecta eso a nosotros, cómo estamos con ese tema. Lo que sigue es un gráfico de estadísticas de Naciones Unidas, esto está publicado, son estadísticas de Naciones Unidas respecto a cómo fue la evolución desde 1975 de las emisiones de CO2 por el uso de combustible fósil. Vemos países como el caso de Inglaterra o el caso de Alemania, que desde 1975 fueron tomando medidas y fueron reduciendo sus emisiones, por eso está negativo. Y vemos grandes locomotoras de evolución, de crecimiento, como son China, como son India, que el cambio entre el 75 y el 2017 son los bastones más grandes del gráfico. Y si ustedes ven, el bastón más alto del gráfico es Paraguay, entre el 75 y el 2017, un país en crecimiento
y que evidentemente en ese crecimiento hubo una evolución en el uso de combustible fósil. Entonces, de nuevo, ¿por qué hablamos del uso del CO2 en estas instalaciones? Es por eso, porque tenemos una necesidad de un cambio fundamental en cómo venimos trabajando, entre otras cosas, con los gases refrigerantes. Ahora sí vamos a lo que es la parte técnica de lo que vamos a presentar hoy. Un poco hablar del foco del desarrollo de los sistemas de refrigeración DEPTA. Básicamente tiene que haber una base de confiabilidad, que eso quiere decir que el sistema tiene que funcionar, dar prestación en todo momento, por lo cual, por ejemplo, los sistemas tienen como estándar duplicación del sistema de control, operación y servicio libre de riesgo. ¿Qué estamos hablando? Que el sistema, los equipos tienen que tener previsto todos los dispositivos, válvulas y todas las seguridades pasivas como para que se puedan hacer todos los trabajos de mantenimiento en forma segura durante toda la vida útil del sistema. Lo que venimos a hablar de ahorro de energía del sistema de CO2 en climas cálidos. EPTA tiene dos sistemas básicamente patentados, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El ETE, especialmente diseñado para ahorro de energía en climas cálidos, y el FTE, que es para ahorrar energía en todo clima. Un poco hablando de la tecnología, la visión actual y futura, un tema de sustentabilidad. Actualmente lo que veníamos hablando, ir hacia condiciones de trabajo que no afecten al medio ambiente, y desde el punto de vista económico y legal, que sean sustentables, que sean económicas y que estén de acuerdo nuestras instalaciones a los marcos regulatorios que se van sucediendo, que es un poco lo que hablamos en los primeros slides. Por otra parte, un tema para nosotros fundamental es tener las instalaciones con monitoreo total de todos sus parámetros durante todo el transcurso de las operaciones. Ahora vamos concretamente, lo que estamos viendo en el slide es lo que es un sistema transcrítico booster. Tenemos compresores de baja temperatura, compresores de media temperatura, descargando en un gas cooler, una válvula transcrítica entre el gas cooler y el recibidor de líquido, y una válvula flash, que es la que va a hacer que el gas flash del recibidor de líquido sea tomado por los compresores de media temperatura, básicamente. Este sistema funcionando, como vemos en la foto, en un clima cálido, está tomado 38 grados de temperatura exterior, vamos a tener un problema, como vemos, de eficiencia energética debido al flash gas que va a tomar del recibidor de líquido y va a ser trabajado, comprimido con los compresores de media temperatura. Vamos a tener un tema de alta presión de descarga, vamos a tener un tema de alta temperatura de descarga que puede afectar al aceite lubricante de la instalación. Sobre estos ejes es que se trabaja en los sistemas de CO2 y se va evolucionando para las nuevas propuestas. Ahora vamos a ver lo que es el primer sistema que vamos a charlar, el sistema ET. Básicamente en el sistema ET, como se ve en el slide, lo que se agrega es un intercambiador de calor entre la salida del gas cooler y la entrada de la válvula transcrítica. Ese intercambiador de calor tiene como función reducir la temperatura de los gases que van a ingresar en la válvula transcrítica, y en el recibidor de líquido lo que vamos a tener es una mezcla de líquido y mucho menos flash gas. Este subenfriador de gas que está a la salida del gas cooler trabaja también con CO2, con refrigerante que extrae del mismo sistema, por lo cual este es un sistema que no requiere de ningún otro gas refrigerante que no sea natural. Trabaja todo con CO2. Lo que vamos a ver en este slide es el gráfico termodinámica en presión entalpía,
Lo que vamos a ver claramente entre el punto 1 y el punto 2 es el efecto que tiene ese subenfriador a la salida del gas cooler. Como vemos, lo que vamos a obtener cuando entremos en el recibidor de líquido, lo podemos ver en el punto 3, respecto a lo que hubiera sido si no tuviera ese intercambiador, es una mezcla con mucha menos cantidad de flash gas. Por otra parte, vemos que el producto del subenfriador, el gas que toma el subenfriador es tomado por un compresor que trabaja a una presión de succión superior a lo que es la presión de media temperatura, con lo cual ese gas flash es tratado con una menor cantidad de energía, lo cual esto implica un ahorro energético. Entonces tenemos a la salida del gas cooler un intercambiador que trabaja con un compresor en paralelo del sistema que trabaja a una presión de evaporación muy superior que media temperatura. Lo que vemos entonces es que no tenemos limitaciones por la temperatura exterior, tenemos refrigerante 100% natural, no inflamable, no utiliza agua en ninguna parte del sistema, se puede utilizar en sistemas solo de media temperatura, solo de baja temperatura o sistemas booster, y básicamente todo el sistema de control de aceite es un sistema como el que se utiliza hasta el momento con controladores de nivel electrónicos, altamente confiable. Lo que vemos ahora es la distribución de instalaciones de este tipo de sistemas actualmente en el mundo. Lo que vamos a ver ahora son resultados de testeos en campo, de casos reales. Uno de ellos en Bolonia. Lo que vemos acá es el perfil de temperatura de Bolonia. Se hizo sobre un mercado de un área de venta de 6.500 metros cuadrados, tiene 150 kilowatts de media temperatura y un subcooler de 47 kilowatts. Lo que vemos ahora es el resultado de este caso. El gráfico de la derecha lo que muestra es la diferencia de la eficiencia entre el sistema andando sin el subenfriador a la salida del gas cooler, que es la concentración de puntos rojos de una eficiencia inferior, y la concentración de puntos azules es con el subenfriador de gas a la salida del gas cooler funcionando. La temperatura exterior en este ensayo fue de 41, la temperatura exterior máxima, los picos fueron de 41 grados y medio, se hizo en Bolonia. Otro de los puntos que se resaltan son el ahorro en la cantidad de flujo de flash gas, una de las cosas que hablábamos, un 73%, un ahorro de energía en el parque de un 14%, y un ahorro en los compresores de media temperatura de un 30%. Ahora vamos a pasar a otro caso de estudio, ya en Australia. En Australia vamos a tener un área aquí, en el mercado, un área de venta de 1.500 metros, con carga en media y en baja temperatura, 90 kilowatts y 5 kilowatts respectivamente. Lo que vemos ahora como resultados, nuevamente, el pico de temperatura en esta ciudad de Australia, en este caso fue de 47,5 grados centígrados, fue sensiblemente superior. Nuevamente tenemos a la derecha el gráfico de la eficiencia energética utilizando el subenfriador a la salida del gas cooler, en el caso de los puntos azules de mayor eficiencia energética, y los puntos rojos son cuando se sacaba del servicio ese subenfriador. En este caso tenemos un ahorro de masa de gas flash en el sistema del 81% y un ahorro de energía del 18%. Esto de nuevo son mediciones hechas en campo de sistemas funcionando.
Ahora vamos a ir al otro sistema de ahorro de energía que queríamos presentarles en esta jornada. El sistema FTE de ahorro de energía para todo clima. Básicamente el sistema FTE lo que va a trabajar es con inundar los evaporadores, los intercambiadores de media temperatura. Eso quiere decir reducir el sobrecalentamiento a la salida de los intercambiadores de media temperatura. Eso nos va a permitir aumentar la presión de evaporación, porque vamos a requerir una temperatura de evaporación superior, va a estabilizar la temperatura de succión y va a reducir la descarga de temperatura, los gases de descarga de temperatura, lo cual vimos influenciaban en el comportamiento, entre otras cosas, del lubricante de la instalación. Básicamente, entonces, trabajando sobre eso, nuevamente tenemos en el gráfico el sistema transcrítico, como ya lo habíamos visto. Lo que se le agrega es un acumulador de succión en la succión de media temperatura, como vemos, y ese acumulador de succión va a alimentar la línea de líquido de baja temperatura. Básicamente lo que se va a hacer es reducir el sobrecalentamiento de las salidas de media temperatura, con lo cual vamos a empezar a tener un ingreso de refrigerante, parte del refrigerante líquido en el acumulador de succión. Ese refrigerante líquido va a alimentar a las exhibidoras de baja temperatura. Entonces, en este caso vamos a tener un ahorro de energía por aumento de la temperatura de evaporación de media temperatura y vamos a tener una reducción en la temperatura de gases de descarga y vamos a tener una baja temperatura trabajando con líquido subenfriado. Viendo en el gráfico termodinámico, presión entalpía, lo que vemos claramente es el aumento de la temperatura de evaporación en media y la reducción de la descarga de media temperatura. Por otra parte, vemos también la parte del aumento de la entalpía disponible en el líquido que alimenta baja temperatura. Todo eso aporta a un ahorro de energía y a mejores condiciones de trabajo con la descarga. Bueno, lo que vemos acá en el gráfico es el cambio de la temperatura de evaporación. Esto es una medición real tomada en campo con el FTB activado o sin activar. Vemos el cambio de menos 8.5 grados centígrados a menos 4.5 grados centígrados. Obviamente eso hace un ahorro energético. Acá vemos cómo está integrado todo el sistema con el sistema del control de la máquina en cada pack. Lo que tenemos entonces, temperatura, como resumen, la temperatura de evaporación incrementada todos los años, el ahorro independiente de la temperatura exterior, una reducción de temperatura de descarga y un ahorro de energía por el uso de líquido subenfriado en baja temperatura. Otra de las ventajas es que nuevamente reutilizamos parte del flash gas. Ahora lo que tenemos es también de toma de mediciones de campo, comparación en distintas ciudades, Cipro, Roma, Milán, París, Helsinki, distintas ciudades con distintos climas, y lo que se comprueba es que el ahorro de energía está alrededor del 11%, sea cual sea el clima en el cual esté instalado el sistema. Ahora vamos a un caso emblemático. Es un sistema que se hizo en los Emiratos Árabes, en Masdar, donde la temperatura máxima exterior acá sí tenían 51 grados. Lo que hay en las barras es una comparación de distintos sistemas. Una es del sistema 404 estándar que se usa en Emiratos Árabes, 404 con
motores DC con subenfriador, o sea, 404 full, lo que le llaman ellos. La comparación de un sistema de 744 de CO2 con FT más un sistema de subcooler de ETA y una comparación con un sistema con R448 de nuevo full con motores DC y su enfriador de líquido. Lo que vemos acá es la comparación de una comparación real. Lo que hizo el cliente es comparar entre instalaciones existentes que tenía también en otras ciudades con climas similares en Emiratos Árabes y comparación con lo que es la ciudad, la instalación esta de Masdar. El ahorro del sistema de FT más el sistema de subenfriamiento dio alrededor de un 45% respecto a los sistemas de 404 que tenían instalados en el área de ellos. Nuevamente un paneo de donde hay instalados sistemas FT actualmente. Lo que vamos a ver ahora un poco es de nuestra región, en LATAM, cómo son las instalaciones de CO2 transcríticos que tiene EPTA en LATAM. Instalaciones hay hechas de 2014, en este momento hay 49 instalaciones instaladas de CO2 transcrítico. Como punto de referencia, en el 2018 se hizo un proyecto demostrativo, ISO-NUDI, en el cual participamos con nuestros equipos. Básicamente lo que se hizo, esto es en provincia de Buenos Aires, Argentina, se tomó un mercado existente, se le hizo una toma de consumo energético durante un año, después se hizo un remodel a CO2 transcrítico. El sistema es un sistema de CO2 transcrítico con compresor paralelo y su enfriador de líquido, y Naciones Unidas después tomó durante un año nuevamente para comparar con un sistema y otro sistema, que el gráfico que está a la derecha, las mediciones de energía la hizo ONU con el cliente y la reducción anual en el consumo de energía fue de un 28,8%. Después otras instalaciones que tenemos en climas cálidos en LATAM, tenemos el ejemplo de Tucumán, Argentina, donde tenemos temperaturas exteriores de 43 grados centígrados, en Barranquilla, Colombia, en Guayaquil, Ecuador, todas zonas de clima cálido. Hasta acá, cómo podemos implementar soluciones ecológicas, ahorrar dinero, tener instalaciones confiables y prever estar dentro de lo que van a ser y lo que son marcos de trabajo que vayan fijando los distintos países. Fue un placer, un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Un saludo desde EPTA, Argentina. Gracias.